Bienvenidos a un nuevo examen de vocabulario. Pregunta 1. ¿Qué significa la palabra vehemente? La respuesta B. Apasionado. Pregunta 2. ¿Qué significa la palabra análogo? La respuesta A. Parecido. Pregunta 3. ¿Qué significa la palabra inclemente? La respuesta C. Cruel. Pregunta 4. ¿Qué significa la palabra recíproco? La respuesta C. Mutuo. Pregunta 5. ¿Qué significa la palabra inexorable? La respuesta B. Implacable. Pregunta 6. ¿Qué significa la palabra tangible? La respuesta A. Real. Pregunta 7. ¿Qué significa la palabra dilapidar? La respuesta A. Malgastar. Pregunta 8. ¿Qué significa la palabra resarcir? La respuesta C. Compensar. Pregunta 9. ¿Qué significa la palabra atónito? La respuesta B. Sorprendido. Pregunta 10. ¿Qué significa la palabra emular? La respuesta B. Copiar. Pregunta 11. ¿Qué significa la palabra exánime? La respuesta A. Sin aliento. Pregunta 12. ¿Qué significa la palabra genuino? La respuesta C. Auténtico. Pregunta 13. ¿Qué significa la palabra vasto? La respuesta A. Extenso. Pregunta 14. ¿Qué significa la palabra erudito? La respuesta B. Sabio. Pregunta 15. ¿Qué significa la palabra fidedigno? La respuesta A. Confiable. Pregunta 16. ¿Qué significa la palabra usurpar? La respuesta A. Apoderarse. Pregunta 17. ¿Qué significa la palabra absolver? La respuesta B. Perdonar. Pregunta 18. ¿Qué significa la palabra desidia? La respuesta C. Pereza. Pregunta 19. ¿Qué significa la palabra oneroso? La respuesta A. Costoso. Pregunta 20. ¿Qué significa la palabra sensato? La respuesta B. Prudente. Pregunta 21. ¿Qué significa la palabra antónimo? La respuesta A. Contrario. Pregunta 22. ¿Qué significa la palabra núcleo? La respuesta B. Centro. Pregunta 23. ¿Qué significa la palabra asepsia? La respuesta C. Limpieza. Pregunta 24. ¿Qué significa la palabra hipótesis? La respuesta B. Supuesto. Pregunta 25.
¿Qué significa la palabra abstinencia? La respuesta C. Alejamiento. Pregunta 26. ¿Qué significa la palabra abstracto? La respuesta C. Difuso. Pregunta 27. ¿Qué significa la palabra flanquear? La respuesta A. Rodear. Pregunta 28. ¿Qué significa la palabra habituado? La respuesta A. Acostumbrado. Pregunta 29. ¿Qué significa la palabra perspicacia? La respuesta C. Claridad. Pregunta 30. ¿Qué significa la palabra vetado? La respuesta B. Prohibido. Pregunta 31. ¿Qué significa la palabra sustituir? La respuesta C. Cambiar. Pregunta 32. ¿Qué significa la palabra adherente? La respuesta A. Pegado. Pregunta 33. ¿Qué significa la palabra adiposo? La respuesta B. Graso. Pregunta 34. ¿Qué significa la palabra pubertad? La respuesta C. Adolescencia. Pregunta 35. ¿Qué significa la palabra veneración? La respuesta C. Respeto. Pregunta 36. ¿Qué significa la palabra antagonista? La respuesta B. Enemigo. Pregunta 37. ¿Qué significa la palabra afabilidad? La respuesta C. Amabilidad. Pregunta 38. ¿Qué significa la palabra sodomita? La respuesta A. Homosexual. Pregunta 39. ¿Qué significa la palabra paralelismo? La respuesta A. Igualdad. Pregunta 40. ¿Qué significa la palabra ablandar? La respuesta B. Suavizar. Pregunta 41. ¿Qué significa la palabra afrodisíaco? La respuesta C. Estimulante. Pregunta 42. ¿Qué significa la palabra avesado? La respuesta A. Experto. Pregunta 43. ¿Qué significa la palabra austero? La respuesta B. Simple. Pregunta 44. ¿Qué significa la palabra impropio? La respuesta C. Incorrecto. Pregunta 45. ¿Qué significa la palabra trifulca? La respuesta C. Pelea. Pregunta 46. ¿Qué significa la palabra abolengo? La respuesta A. Origen. Pregunta 47. ¿Qué significa la palabra adyacente? La respuesta A. Cercano. Pregunta 48. ¿Qué significa la palabra hipnotizar?
La respuesta B, fascinar. Pregunta 49. ¿Qué significa la palabra frenesí? La respuesta A, locura. Pregunta 50. ¿Qué significa la palabra amenguar? La respuesta C, disminuir. Pregunta 51. ¿Qué significa la palabra longevo? La respuesta A, anciano. Pregunta 52. ¿Qué significa la palabra argucia? La respuesta B, trampa. Pregunta 53. ¿Qué significa la palabra onomástico? La respuesta C, cumpleaños. Pregunta 54. ¿Qué significa la palabra anómalo? La respuesta C, extraño. Pregunta 55. ¿Qué significa la palabra antítesis? La respuesta B, contrario. Pregunta 56. ¿Qué significa la palabra antropoide? La respuesta A, simio. Pregunta 57. ¿Qué significa la palabra beneplácito? La respuesta A, permiso. Pregunta 58. ¿Qué significa la palabra contrabando? La respuesta C, ilegal. Pregunta 59. ¿Qué significa la palabra oportunista? La respuesta B, aprovechado. Pregunta 60. ¿Qué significa la palabra mezquino? La respuesta B, tacaño. Pregunta 61. ¿Qué significa la palabra coyuntura? La respuesta A, momento. Pregunta 62. ¿Qué significa la palabra atinar? La respuesta B, acertar. Pregunta 63. ¿Qué significa la palabra fidedigno? La respuesta A, confiable. Pregunta 64. ¿Qué significa la palabra ebrio? La respuesta C, borracho. Pregunta 65. ¿Qué significa la palabra beldad? La respuesta A, belleza. Pregunta 66. ¿Qué significa la palabra sumiso? La respuesta B, obediente. Pregunta 67. ¿Qué significa la palabra bulo? La respuesta B, mentira. Pregunta 68. ¿Qué significa la palabra pesquisa? La respuesta A, búsqueda. Pregunta 69. ¿Qué significa la palabra cabal? La respuesta C, completo. Pregunta 70. ¿Qué significa la palabra peculio? La respuesta A, dinero. ¿Acertaste las 70 preguntas? Pon tu resultado. Te leo.